Buenos días, chicos, buenos días, buenos días. A ver, vamos a empezar. En la sesión pasada habíamos hecho una introducción a la teoría del campo magnético y fuerzas magnéticas. ¿Correcto? Entonces hoy día vamos a continuar. Bien, primero vamos a entender de qué se trata. A ver, jóvenes. Estamos hablando más o menos en el año 1820, más o menos, alrededor de 1820, Oersted fue quien descubre el electromagnetismo. El electromagnetismo. Y el electromagnetismo es justamente la razón de la tecnología actual. ¿En qué consiste, mejor dicho, en qué consistía el experimento de Oersted? Si ustedes observan en esta figura, vamos a agrandarlo. Se tiene una brújula y un conductor de corriente, un alambre, correcto. La aguja de la brújula va a apuntar siempre hacia el norte, hacia el sur magnético terrestre. Es el norte de la brújula. Y el sur de la brújula apunta hacia el sur, al polo sur geográfico de la Tierra. Correcto. Cuando la corriente no pasa corriente a través de este alambre, hilo que lleva corriente, hilo conductor, ¿correcto? La aguja magnética de la brújula se mantiene en la misma dirección. En cambio, si vamos a suponer ahí, ahora sí, pasa corriente a través de este cable, una corriente I. Pasa corriente y la brújula cambia de dirección. En el sentido de este a oeste. Supongamos que nosotros coloquemos, esta es la brújula este a oeste. ¿Correcto? Y si cambian el sentido, la dirección, el sentido de la circulación de la corriente, vamos a suponer que tenemos la brújula ahí. Ahora cambiamos la dirección, el sentido de la circulación de la corriente. Y obviamente este es diferente de cero. Quiere decir que en este caso, el switch está abierto. Y en este caso, el switch está cerrado. Switch cerrado, switch cerrado. Pasa corriente. Y la brújula cambia su dirección. O sea, la aguja magnética cambia. ¿Ah? Y ahí el experimento de Oersted. ¿Qué dijo Oersted? Que el paso de la corriente a través de un conductor
genera un campo magnético de inducción magnética. Y ese campo de inducción magnética es circulante. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decimos que es circulante? Porque después lo vamos a ver a continuación. Significa que si la corriente atraviesa un determinado cable, aparecen las líneas del campo magnético. Circulante, sí. Y este campo de inducción magnética va a producir una fuerza magnética. Entonces, si ustedes observan en este alambre, y acá aparece la regla de la mano derecha. Si ustedes hacen un análisis, imaginariamente agarran este alambre de color negro que estaba llevando la corriente con la dirección del pulgar. La dirección del pulgar nos indica la dirección de la corriente y el barrido de los dedos me está indicando la dirección del campo magnético. Si este es un alambre recto, entonces el campo magnético va a ser, el campo de inducción magnética va a ser tangente a estas líneas de campo magnético. Y este campo magnético es circulante. Quiere decir que está circulando en todo el espacio de un conductor. Correcto. Y posteriormente viene el problema de la ingeniería, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mayoría de cables, en su mayoría, los cables de alta tensión, son cables trenzados. O sea, son conductores no de un solo filamento, sino de varios filamentos. Correcto. Entonces, esta propiedad de la movilidad de las cargas que generan campo magnético también genera lo que vamos a ver enseguida, que es la fuerza magnética. Entonces, ustedes tienen dos conductores paralelos, o sea, un conjunto de conductores paralelos que vendría a ser todo una cantidad enorme de hilos magnéticos, o perdón, hilos conductores que han trenzado en este caso la tecnología. ¿Para qué trenzaron? Justamente para eliminar la fuerza magnética que se va a producir en este conjunto de alambres que ustedes están viendo, que son conductores, por ejemplo, de alta tensión, son conductores trenzados. ¿Trenzaron con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar la fuerza magnética que se produce entre dos cables paralelos que llevan corriente, es decir, la misma corriente. Se va a producir fuerza magnética de repulsión. Y esas fuerzas magnéticas, para eliminarlos, ¿qué hicieron? Se trenzaron. Ahí está. La ingeniería resolvió un problema de carácter físico. Bien. Entonces, ¿cómo se origina el electromagnetismo? Con el experimento de Oersted. ¿En qué consistió el experimento de Oersted? En hacer pasar corriente a través de un cable y colocar muy cerca, ¿no? Muy cerca digamos, al alambre, una brújula, y la desviación de la aguja me está indicando que efectivamente hay algo que se está produciendo. Y ese algo que se está generando era el campo magnético eh, o el campo de inducción magnética. Bien.
Entonces, en conclusión, a ver, vamos a ver la primera conclusión del experimento de Oersted. La primera conclusión nos dice que el movimiento o la corriente de cargas eléctricas crea un campo de inducción magnética. Primera conclusión. Segunda conclusión. El campo magnético o campo de inducción magnética ejerce una fuerza magnética sobre cualquier otra carga o corriente. En movimiento. Esas son las dos conclusiones de Oersted. Que la corriente móvil de cargas eléctricas crea un campo de inducción magnética, que le vamos a representar con el vector B. Además, el campo de inducción magnética ejerce fuerza magnética sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento. Fuerza magnética. Entonces, el campo magnético es una cantidad vectorial. Ahora veamos la fuerza magnética. Fuerza magnética. Observen esta figura. Vamos a poner figura 1. En la figura 1, de estas líneas de color verde, de color azul o celeste, me está indicando las líneas del campo magnético. Correcto. Si en ese espacio ustedes estudian el movimiento de una partícula positiva, que podría ser un protón, que ingresa con una velocidad v, esta partícula va a sufrir una fuerza lateral, fuerza magnética. Y esa fuerza magnética se define como el producto vectorial de la rapidez, o perdón, de la velocidad por el campo magnético. Y esto se mide en unidades de Newton. Correcto. La fuerza magnética que sufre una partícula cargada que ingresa a una región donde hay campo magnético, esta carga va a sufrir una fuerza lateral
Entonces, la fuerza magnética es una fuerza lateral. Correcto, es una fuerza lateral y esa fuerza es igual al producto vectorial de V por B. Este producto vectorial es lo que nosotros hemos estudiado cuando estudiábamos el producto vectorial de dos vectores, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tienen un vector V y un vector B, V y un vector B. El producto vectorial de V por B es un tercer vector. Vamos a ponerle vector C. ¿Correcto? Entonces, este obedece simplemente a un concepto algebraico, ¿no? Producto vectorial. V por B, C. V por B, Fm. Entonces, la fuerza magnética es un vector que apunta perpendicular al plano que forma la velocidad con el campo magnético. Ahora, si la partícula, el protón, supongamos que sea un protón, e ingresa paralelo al campo magnético, entonces la fuerza magnética es igual a cero. No hay fuerza magnética. Correcto. Ahora, si una partícula, puede ser este protón, ingresa en forma perpendicular al plano, perdón, al campo magnético, esta partícula va a adquirir una fuerza magnética máxima. Y esa fuerza magnética máxima va a ser igual a QB por B. En magnitud, la fuerza magnética máxima será QB, V por B, por el seno del ángulo, pi medios. Es decir, la fuerza magnética máxima será QB por B. Newton. A ver, ¿quedó claro? Si una partícula ingresa a una región donde hay campo magnético, ¿correcto? Esta fuerza, perdón, la partícula va a sufrir una fuerza lateral. Y esa fuerza lateral viene a ser el producto vectorial de V por B. Si esta misma partícula o cualquier otra partícula, positiva o negativa, ingresa a una región, pero con la velocidad paralela al campo, no hay fuerza magnética, igual a cero. En cambio, si la partícula ingresa perpendicular al campo magnético, adquiere una fuerza magnética máxima. Máxima. Conclusión. Entonces, la fuerza lateral o la fuerza magnética es proporcional al producto vectorial de V por B. La magnitud, el módulo de esta fuerza magnética es proporcional al módulo de V por el módulo de B por el seno del ángulo, donde el phi viene a ser el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Correcto. Y si nosotros observamos, QB, V por B, en esta figura, V por B, si descomponemos la velocidad en la dirección del campo y perpendicular, entonces tenemos una componente perpendicular de la velocidad. Correcto. Una componente perpendicular de la velocidad. Y esa componente perpendicular de la velocidad va a ser igual a V por el seno de phi. Este es importante porque ahora vamos a analizar para qué sirve esto.
Significa entonces que la fuerza magnética es proporcional a la magnitud de la carga por la componente perpendicular de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Es decir, la magnitud de la carga por la velocidad seno de phi por b. Esta viene a ser la componente perpendicular de la velocidad. Y la componente perpendicular de la velocidad va a jugar un papel importante en el movimiento de las partículas. ¿Qué significa eso? Que cuando una partícula se mueva en una región donde hay campo magnético, la partícula se va a desplazar desarrollando un movimiento helicoidal. Y el responsable para el movimiento helicoidal es la componente perpendicular de la velocidad. En cambio, el responsable para el avance de la partícula, el responsable para el avance, digamos, es la componente paralela de la velocidad. Esta vendría a ser la componente paralela de la velocidad. Correcto. Entonces, ¿qué componente de la velocidad hace que la partícula describa una trayectoria circular? La componente perpendicular. ¿Qué componente de la velocidad hace que la partícula avance? La componente paralela. Bien. Otra de las conclusiones es que la dirección de la fuerza magnética va a depender de la carga. Correcto. Entonces se utiliza la regla de la mano derecha. ¿Qué significa eso? Dirección de la fuerza magnética. Entonces, para determinar la dirección de la fuerza magnética, si ustedes observan en esta figura, utilizan la regla de la mano derecha. ¿Qué significa la regla de la mano derecha? Obviamente, a ustedes no se les vaya a ocurrir hacer esto, ¿no? Se supone que estamos suponiendo, ¿no? En el caso anterior que estábamos viendo, si esto fuera un alambre que lleva corriente, el barrido de los dedos me está indicando el barrido de ¿qué? De las líneas de campo magnético oscilante en un alambre que lleva corriente. En este caso, estamos analizando la dirección de la fuerza magnética. ¿Cómo analizo la dirección de la fuerza magnética? Utilizando la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Que el índice, el índice es la dirección que lleva la velocidad. El campo es la dirección del dedo anular. Entonces, el producto vectorial que es V por B nos está dando la dirección de la fuerza magnética hacia arriba, perpendicular. Si ese mismo producto ustedes invierten V por B, la dirección de la fuerza magnética estaría indicando hacia abajo. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, ustedes hacen así, multiplican V por B con su dedo, con el índice, la dirección del pulgar me está dando la fuerza magnética hacia abajo. Si ustedes siguen la dirección de V por B, esta sería la dirección de la fuerza magnética. Correcto. Entonces, ¿cómo se determina la dirección de la fuerza magnética? Usando la regla de la mano derecha. Usando la regla de la mano derecha. Eso sería para determinar la dirección. Correcto. Entonces, la magnitud acá vamos a ver de la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la velocidad
la componente perpendicular por V. Newton. Las unidades. Las unidades en el sistema internacional vienen a ser el Tesla. Correcto, Tesla. Obviamente esto en honor a Nikola Tesla. Entonces, una Tesla equivale a 1 Newton sobre Coulomb por metro sobre segundos. O 1 Newton en unidades de amperio por metros. Y también está en unidades de flujo magnético, que vamos a ver enseguida, que sería una Tesla equivale a 1 Weber por metro cuadrado. Y en unidades de Gauss, 10 a la cuarta Gauss. Por ejemplo, el campo magnético terrestre es aproximadamente igual a 10 a la menos 4 teslas. O en unidades de Gauss igual a 1 Gauss. Un G. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir campos magnéticos? Viene a ser el gaussímetro. Gaussímetro. Importante. Conclusión. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Porque para que las torres de alta tensión que llevan corriente se hayan, o sea, los cables de alta tensión estén elevados a una altitud enorme, ¿no? Por ejemplo, ustedes si están cerca a su, digamos así, viven cerca a una torre de alta tensión y lleva cable, corriente, de alto amperaje, una diferencia potencial de 300.000 voltios. Ustedes se han preguntado por qué, cuál es la razón de que la altura o la altitud promedio, la altura donde se tienen los postes de alta tensión están por encima de los 100 metros. ¿Cuál sería la razón? Entonces la razón está acá, pues. ¿Dónde está la razón? Por acá. En el experimento de Oersted. ¿Qué significa eso? Que los cables que llevan corriente inducen campos magnéticos. Fíjense, ¿eh? Y los campos magnéticos, según la conclusión de Oersted, actúan sobre cargas en movimiento. Imagínense, ¿no? Entonces, la intensidad del campo magnético va a ser inversamente proporcional a la distancia R, según Faraday, que va a ser mu sub 0 por I sobre 2pi 1 sobre R. Ahí está. Esta es la intensidad del campo que lleva corriente I a una distancia R, es inversa R. Entonces, si ustedes graficaran, o sea, ustedes saben que la gráfica es importante porque eso les permite interpretar una ecuación matemática. Correcto.
Entonces, ustedes son especialistas en la materia. ¿Qué significa eso? Si ustedes grafican esta ecuación que depende de radio, entonces el comportamiento es así. Significa que en la proximidad del cable, la intensidad va a ser máxima. En la medida que ustedes se van alejando, es 1 sobre R. Esto disminuye en forma inversa a R. He ahí la razón de que la mayoría de los cables de alta tensión que llevan corriente de alto amperaje se hayan elevado a alturas mayores a 100 metros. Entonces, ustedes utilizan un gaussímetro, que es un instrumento que permite detectar campo de inducción magnética, van a medir cuánta intensidad puede soportar o, perdón, está recibiendo a una persona que está transitando por debajo de un cable de alta tensión. Y las personas que están próximos o tienen su residencia muy cerca a un conductor de alta tensión, entonces van a tener problemas de qué? Problemas de jaqueca, problemas de dolor de cabeza, etcétera. ¿Por qué? Porque el campo magnético actúa sobre cargas en movimiento. ¿Quién lo dice? Lo dice Orested, ¿cierto? Según su segunda conclusión, ¿qué nos dice Orested? Que el campo magnético de inducción ejerce fuerza magnética sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento. Ahí está. Y nuestro organismo, nuestro cuerpo, está lleno de electrones. Correcto. La sangre está en permanente flujo, movimiento. Significa que si ustedes están expuestos a una zona donde hay campo de inducción magnética enorme, va a actuar el campo sobre las cargas, que son los electrones, que en nuestro organismo van a ser súper acelerados y esa aceleración va a traer como consecuencia pues una serie de probables, digamos, dolor de cabeza, jaqueca, etc. Y ahora, ¿qué relación hay entre la exposición a un campo de intensidad máxima y el posible cáncer, ¿no? O sea, las antenas de retransmisión de radiodifusión, de telefonía, son antenas que generan enormes cantidades de intensidad de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ¿alguien puede explicar si ese campo magnético originado, digamos, en las antenas de retransmisión, originan o inducen a una posible enfermedad cancerígena? Entonces ahí entra el tallar otra propiedad física, ¿no es cierto? Que son ya el concepto de las radiaciones. En el espectro electromagnético ustedes van a tener radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. ¿Correcto? Entonces es tema de que ustedes van a ir estudiando y eso lo vamos a ver cuando entremos a Maxwell. ¿Qué son radiaciones ionizantes? ¿Qué son radiaciones no ionizantes? Entonces vayan revisando en la bibliografía qué tipo de radiación vienen a ser las ondas electromagnéticas de radiodifusión o de telefonía, ¿no? Veamos el siguiente concepto. Campo magnético estacionario. Para analizar entonces el campo magnético estacionario tenemos dos tipos. Los producidos por imanes permanentes. Los imanes permanentes generalmente son barras
que son hechas de aleaciones. ¿Cierto? Se hace una aleación, por ejemplo, puede ser hierro, cobalto, también lleva níquel, cadmio, etc. Esos son los imanes permanentes. Eso es lo que ustedes utilizan en su audífono, por ejemplo. Es un imán de neodimio. Neodimio. ¿Qué tipo de aleación es? Hay que buscar. Neodimio. Tiene una intensidad muy alta, máxima. ¿Qué viene después? Los electroimanes. Los electroimanes fue justamente, perdón, desarrollado por Oersted. Oersted, quien descubre justamente el origen del electromagnetismo. Entonces el electroimán no es más que un alambre que se dobla, ¿no es cierto? Que vendría a ser una bobina, puede ser un solenoide, un toroide, etc. A ver, ahí tenemos dos ejemplos. Fíjense, cuando hablamos de imán permanente, que es producido o se fabrica a través de una aleación especial que contiene hierro, cobalto, níquel, cadmio, son imanes que tienen una enorme aplicación en la tecnología, ¿correcto? Una de las características que vamos a ver enseguida es que en el caso de los imanes permanentes, tienen un polo norte y un polo sur fijo. Ya está especificado, norte, sur, norte y sur. Las líneas del campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur. Las líneas del campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur. Estas son líneas, fíjense, estas son líneas cerradas, cerradas. ¿Qué significa? Que no es como cuando estudiábamos el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico eran líneas que salían de una configuración positiva, pero eran líneas que terminaban, que no eran cerradas, sino que se iban hacia el infinito. Incluso si aún teniendo un dipolo,
una configuración de un dipolo, igual a líneas del campo eléctrico son líneas abiertas, abiertas. En cambio, las líneas del campo magnético son líneas cerradas. Nacen en el polo norte y mueren en el polo sur. Cualesquiera que sea la naturaleza del imán. Puede ser un imán, en este caso una barra, en forma de herradura, etc. Y una de las propiedades, aplicaciones de los imanes permanentes es justamente para la construcción del motor eléctrico. Los motores eléctricos funcionan de esta manera. Si ustedes observan, tenemos un imán, polo norte, polo sur. En el interior de este campo magnético, ustedes tienen una bobina una bobina cuadrada. Y esta bobina, cuando se conecta a la corriente, automáticamente pasa corriente y esta va a sufrir una fuerza magnética que están observando en ese sentido. Y esa fuerza magnética va a hacer de que la bobina rote alrededor de su eje. Esa rotación produce corriente. Es decir, el campo produce corriente. ¿Se dan cuenta, no? Campo magnético produce corriente. Y esta corriente, por ejemplo, es utilizado en los alternadores de los vehículos. ¿Para qué? Para cargar la batería. Este es el principio del motor eléctrico que vamos a ver más adelante. Solamente ahora estamos tratando de entender qué es campo magnético y qué es fuerza magnética. Entonces, en esta figura están observando que esta figura lleva corriente I. Si ustedes observan la figura, la mano derecha, esta viene a ser la regla de la mano derecha para la corriente. Observen, la dirección de la corriente me indica el pulgar. Y el barrido de los dedos me está indicando la dirección de ¿qué? Del campo magnético. Estas líneas circulares son líneas del campo magnético. Campo de inducción magnética. Entonces, en cada punto, el campo va a ser tangente a la trayectoria. Si ustedes observan, al costado han puesto una pequeña brújula. Ahí está, este viene a ser el campo. Es un campo oscilante que vamos a medir con Ampere. ¿Qué dice Ampere? Ampere dice que el campo de inducción magnética es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Tesla. Esta ecuación vamos a demostrar, vamos a deducir, que viene a ser la magnitud del campo de inducción debido a un cable que lleva corriente. Este es para un cable lineal, pero este cable o esta intensidad del campo yo puedo multiplicar. Esa es la tercera propiedad de Ørsted. Es decir, yo puedo aumentar la intensidad. La intensidad del campo va a ser proporcional a la corriente y al número de embobinado o número de espiras. Por ejemplo, este es un solenoide. ¿Un solenoide qué es? Viene a ser simplemente ustedes tienen incluso yo puedo aumentar la intensidad del campo magnético construyendo con un núcleo de hierro. Por ejemplo, supongamos que este de acá es vacío, núcleo vacío. En cambio acá voy a colocar un hierro. Entonces, alrededor voy a enrollar. Entonces, es como si ustedes tuvieran un lapicero, un lápiz, ya que el lápiz está de moda. Utilizan un lápiz, enrollan con un alambre esmaltado y lo sacan el lápiz, van a tener esto. Eso se llama solenoide, solenoide. El solenoide no es más que un enrollamiento, que se llama embobinado. Pero este embobinado pues tiene muchas propiedades y una enorme aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones? Observen.
Si ustedes hacen pasar corriente, en el interior aparecen estas líneas de color rojo que ustedes están viendo. ¿Y eso qué vienen a ser? Las líneas del campo magnético. Son líneas circulantes. Circulantes. Si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, esta sería la dirección del campo. Y el barrido de los dedos hacia arriba estaría, ¿cómo se dice? La dirección de qué? De las líneas del campo magnético. Entonces, si ustedes hacen un corte transversal, ustedes van a obtener así. O sea, estamos cortando la bobina con un cuchillo y tenemos así. Así. Y por acá está saliendo la corriente. Por este lado. Y por acá está ingresando. Nos estamos adelantando, pero ya para que se entienda. Significa que por este lado está saliendo y por está ingresando. Entonces ustedes ponen acá B, output y el campo input. Campo ingresante, campo saliente. ¿Se dan cuenta? Entonces en el interior, en este interior, se coliman el campo magnético. Se están viendo acá, colimar, ¿qué significa? Que se juntan, pues, en término cristiano. Se juntan las líneas, se hacen cada vez más estrechas. Entonces la intensidad en el interior, en el centro de la bobina, aumenta. La intensidad. Entonces, si ustedes son expertos son matemáticos, ¿no es cierto? Entonces, van a analizar qué significa esto. Que en el centro el comportamiento es así. Acá la intensidad es máxima en el solenoide. Y en los extremos es 1/2 de B máximo. En los extremos de la bobina es la mitad de la intensidad máxima de la bobina en el centro. Es decir, en el centro de la bobina la intensidad es máxima. Y esto tiene una enorme aplicación en la tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, utilizan en el control remoto. Control remoto. En el control de seguridad de los vehículos. Control de los pestillos. ¿Cierto? Ustedes tienen un control, tienen su auto, tienen un control remoto, cliquean el control, automáticamente se abre el pestillo del auto o se cierra. Significa que han instalado un motor eléctrico que lleva una bobina, un solenoide. Entonces el solenoide, al paso de la corriente, se comporta como un imán. Por eso se conoce como electroimán. Solo al paso de la corriente se transforma en un electroimán. ¿Y esto qué significa? Que una parte se hace como polo norte de un imán y la otra parte como polo sur. Polo sur, polo norte. Y ahora, ¿qué significa entonces? Que yo puedo, a través del embobinado, o sea, dicho de otra manera, si yo tengo un alambre recto, la intensidad que me produce es esta. Pero yo puedo multiplicar la intensidad del campo magnético, o sea, aumentar la intensidad. ¿Cómo aumento? Simplemente le doy forma de una bobina. Puede ser una bobina cuadrada o una bobina circular. El número de enrollamientos, N espiras, me va a dar me va a duplicar, triplicar la intensidad del campo magnético. Otro de los embobinados viene a ser el toroide. Toroide. Fíjense, ¿eh? Este toroide no es más que un solenoide como una rosquilla circular.
Ahí está, que lo vamos a ver más adelante. Esta rosquilla circular tiene tiene un radio externo y un radio interno. Radio externo y radio interno. Tiene un radio medio, R. Pero en el interior del embobinado está circulando, ¿qué cosa? El campo magnético. Que lo vamos a ver en la sesión que todavía nos falta. Simplemente ahora estamos viendo cómo funciona el campo magnético. ¿Qué significa esto? Entonces, si ustedes tienen vamos a enrollar. Enrollamos un alambre, ¿no? En forma circular. Ahí está. Ingresa la corriente y sale la corriente. En el interior de la bobina, justamente se va a generar lo que es el campo magnético de inducción. Campo de inducción, que es proporcional al número de embobinados y la intensidad. ¿Para qué sirve el toroide? Obviamente esto sirve para almacenar. Almacena energía en su campo magnético. Lo mismo el toroide, lo mismo el solenoide. El solenoide, obviamente, aparte de estas otras aplicaciones que tiene, también tiene una aplicación importante que se utiliza en la construcción de los semáforos. En los semáforos. Profesor, pero ¿para qué en los semáforos? ¿Para qué? Ahora van a ver. Bien, entonces ya sabemos qué es un campo magnético, qué es fuerza magnética, dónde se aplica, cómo funciona, y ahora vamos a ver las fuerzas magnéticas de Lorentz. Fuerza electromagnética de Lorentz. Fuerza de Lorentz. Bien, entonces para entender la fuerza de Lorentz, vamos a suponer lo siguiente. A ver, vamos a suponer que ingresa una partícula en esta dirección con una velocidad v. V, en la dirección del eje X. Y en la dirección del eje Y, está apuntando el campo magnético. Eje Y. Eje Z. Esta partícula va a entrar también en una región donde hay campo eléctrico. Y el campo eléctrico va a estar apuntando en esa dirección. Campo eléctrico E. Y este es un protón, Q+. Ingresa con una velocidad v, campo eléctrico E, campo magnético B.
Esto significa entonces que el protón o la partícula cargada va a sufrir una fuerza lateral, que es una fuerza magnética, ¿correcto? Y una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué dice Lorentz? Lorentz nos dice que la fuerza total, la fuerza de Lorentz, va a ser igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Y la fuerza magnética es la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Entonces, en conclusión, la fuerza lateral o la fuerza de Lorentz es igual a la carga multiplicado por el campo más V por B. Newton. Ahí está. El concepto de Lorentz es utilizado, tiene una aplicación, lo que se conoce como los, tanto en la tecnología estrictamente de muchos instrumentos, ¿no? Como los aceleradores lineales, los aceleradores circulares, el bebatrón, lo que vamos a ver más adelante, porque es utilizado en los selectores de velocidad. Entonces, ¿dónde se utiliza la fuerza de Lorentz? En los selectores de velocidad. Selectores de velocidad. Ahí tiene su aplicación la fuerza de Lorentz. Bien. Entonces, para entender ya el movimiento en sí de partículas en un espacio donde hay campo eléctrico, campo magnético, entonces existe un convenio. Correcto. Entonces, un espacio donde hay campo de inducción magnética que se indica con este aspa, una X, se representa con B input. Input, que significa que el campo que está ingresando, campo ingresante. Y si ustedes observan una región donde tienen puntos, puntitos nada más, significa que el campo está saliendo. Un círculo con un punto al medio me está indicando B output. Campo saliente. Este está saliendo. ¿Correcto? Campo ingresante B input y campo saliente B output. Entonces, si ustedes analizamos, ¿no? Vamos a suponer que este es un alambre que lleva corriente en ese sentido y, ¿correcto? Entonces, el campo creado, el campo en este caso va a estar ingresando por acá y va a estar saliendo por acá. ¿Se dan cuenta? ¿No? Campo que sale, que ingresa, campo que sale por acá. Ahí está. Si ustedes invierten en la dirección de la corriente, también se invierte el sentido así. Si este es el sentido de la corriente, entonces por acá está ingresando el campo y por acá está saliendo. Así. ¿Cómo se observa así, no es cierto? Sí. Este es el campo que está
Y si lo vemos gráficamente sería así. Tangente. Cuando veamos la ley de Ampère, vamos a analizar esto. Correcto, entonces este convenio nos está indicando que un círculo con una X me está indicando campo ingresante. Un círculo con un punto, campo saliente. Output. Eso es para poder entender y como se dice, analizar los problemas que vamos a ver más adelante. Ahora necesitamos otro concepto que vendría a ser, ya que ahora ya hemos visto las líneas de campo magnético, vamos a medir ahora el flujo. A ver, si nosotros tenemos un alambre que lleva corriente, ¿correcto? Entonces, en este tipo de alambre, las líneas de campo magnético son circulares. Corriente I. Pero si en vez de tener la bobina, perdón, un alambre, sino ustedes tienen un embobinado, de esta forma, las líneas del campo magnético, vamos a suponer que este lleva una corriente I. ¿Ah? Observen, las líneas del campo magnético son líneas así. Y en esta parte se conoce como flujo envolvente. He ahí la inducción de Faraday. Faraday descubre justamente esto, de que no solo eso, sino que vamos a ver más adelante de que si ustedes tienen una bobina primaria, es justamente como se dice, el descubrimiento de Faraday que da lugar al transformador. El transformador eléctrico no es más que el principio de inducción de Faraday. ¿Qué significa? Es muy simple. Ustedes tienen un embobinado primario que justamente han hecho en su laboratorio y un embobinado secundario. Ahí está. Este sería el voltaje secundario y este es el voltaje primario. Cierran el switch, pasa corriente. Acá tenemos el número de embobinado primario, número de embobinado secundario. Fíjense, al pasar corriente a través de esta bobina, esta genera ¿qué cosa? El campo magnético de inducción. Este flujo que va a atravesar acá, este se llama flujo. Flujo de campo magnético. Ese flujo va a inducir corriente en el secundario y voltaje en el secundario. He ahí el principio del transformador. ¿Cómo se conoce? Como flujo envolvente. Es decir, cuando ustedes hacen pasar corriente a través de una espira, acá una espira lineal, el flujo de inducción es un flujo circulante. Circula el campo magnético. Pero si ustedes tienen ya no un alambre, sino una bobina, que en este caso puede ser una bobina, digamos,
circular o pueden tener una bobina cuadrada, como este ejemplo. Esta es una bobina que lleva corriente I, así. Entonces, según el convenio que acabamos de hacer, esto de acá, que dice que X me indica el campo ingresante y el puntito, el círculo con un puntito en el medio, campo saliente. Entonces, con ese concepto, yo tengo un embobinado en forma de cuadrado, del lado A, y lleva la corriente en ese sentido. La pregunta del millón, ¿cuál sería la dirección del campo de inducción en esta bobina, este embobinado cuadrado? ¿Entrante? ¿Cómo sería? A ver, jóvenes. ¿Sería un círculo con un medio o un círculo con un puntito con una X? A ver, utilizando la regla de la mano derecha. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Obviamente no se les vaya a ocurrir hacer eso, ¿no? Acá está, esta figura. Si ustedes observan, cogen el alambre, cogen así, el campo está subiendo hacia arriba, ¿sí o no? Perdón, la dirección de la corriente, el campo está hacia acá. Ahí está, ¿ve? Entonces, con ese mismo concepto, construimos esto. Entonces, observen, ¿ah? Según la dirección de esta corriente, el campo por acá, ¿cómo estaría? Estaría así, ¿sí o no? Output. Entonces me piden hallar el campo total producido por este embobinado en el centro. Observen, ¿ah? Este lado también está saliendo. Voy a por este lado saliendo, por este lado saliendo. Pero si invierto la dirección de la corriente, ya no va a ser output, va a ser input, ingresante. ¿Están observando o no? Bien, jóvenes. Ahora vamos entonces a definir lo que es el flujo. Flujo. Flujo magnético. Y ley de Gauss del magnetismo. Ley de Gauss del magnetismo. A ver. Vamos a suponer que tenemos una superficie por la que van a pasar las líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético. Vamos a tomar una diferencial de área. Diferencial de área, campo, y este hace en un ángulo phi. Correcto, entonces voy a descomponer la componente paralela del campo y la componente perpendicular. O sea, mejor lo vemos así. Así. Acá tengo la componente paralela del campo, la componente perpendicular del campo. Y este es el campo.
en la misma dirección tengo el diferencial de área. Así. Correcto. Esta viene a ser diferencial de área. El vector diferencial de área es paralelo a la componente perpendicular del campo de inducción. Entonces, el diferencial de flujo magnético va a ser igual a la componente perpendicular del área por diferencial de área. Correcto. Entonces, el diferencial de flujo magnético va a ser igual a la componente perpendicular. Pero la componente perpendicular viene a ser la magnitud del campo por el coseno de phi, por diferencial de área. ¿Así? Y esta que vendría a ser, viene a ser la igual al producto escalar del campo por diferencial de área. Ahí está. Esto se conoce como diferencial de flujo o flujo infinitesimal. Los matemáticos le conocen a la diferencial como un, en este caso, dependiendo de la variable, ¿no? Si este es flujo, será pues flujo infinitesimal. Entonces, el flujo total que va a atravesar toda esta superficie será pues la integral de esta diferencial de flujo. Integral diferencial de área. B escalarmente por diferencial de área. Ahí está. Este viene a ser el flujo magnético a través de una superficie. Independientemente de la superficie. Entonces, el flujo en realidad es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Entonces, si el campo es uniforme, es constante, es uniforme, entonces de la ecuación 3, el flujo magnético no es más que el producto de la componente, es decir, B por A por coseno de phi. Es decir, en otros términos, el flujo viene a ser el producto escalar del campo por el área. Así. Correcto. Entonces, si el vector área es paralelo al vector B,
Entonces el flujo magnético es el campo por el área. Campo por el área. Y yo puedo medir la intensidad conociendo el flujo por área, que justamente es utilizado por Faraday, en este caso. Y cuando se trató de construir la pinza amperimétrica, o sea, observen acá, nosotros tenemos un cable de alta tensión o cualquier cable que lleve corriente de alto amperaje. Yo para medir la intensidad de corriente no puedo utilizar el multímetro para medir la intensidad de corriente de alto amperaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se utiliza? La pinza amperimétrica. Pinza amperimétrica. Y la pinza amperimétrica se basa justamente en la ecuación de principio de inducción de Faraday, que este es igual a 2pi, perdón, mu sub 0, un ratito, que es mu sub 0 es proporcional a la corriente. La constante es mu sub 0 sobre di sobre r. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, para medir la corriente, ¿qué tengo que generar? Tengo que hallar esto, pues. ¿Y esto cómo lo hallo? En función de esta ecuación de Faraday, perdón, de este principio del flujo de campo magnético. ¿Qué significa? Que la pinza amperimétrica para medir simplemente encierra como se dice, encierra como si fuera un alicate, ¿no? Esta es la pinza amperimétrica. Encierra al cable, ¿correcto? Y ahí se determina la corriente, por decir 10 amperios o 100 amperios. ¿Y esta pinza amperimétrica en qué está basado? Basado en el principio de inducción de Faraday. ¿Qué mide? ¿Qué mide? Para medir la corriente en forma indirecta, ¿sí o no? Necesito conocer el campo de inducción. Y el campo de inducción está en función del flujo y el área. Y el área viene a ser esto de acá, el área como se dice, de la pinza amperimétrica. Bien, ¿dónde estamos? Flujo. Entonces ya puedo medir flujo. Ahora, ¿qué dice la ley de Gauss? Ley de Gauss del magnetismo. La ley de Gauss del magnetismo dice que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero. Es decir, el flujo a través de una superficie cerrada es igual a cero. Este se llama la ley de Gauss del magnetismo, que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es igual a cero. Ahí está. Ya estamos aprendiendo ya algunas leyes, como la ley de Gauss, ley de Gauss, del campo magnético, ley de Gauss del electromagnetismo, que van a ser las herramientas para las ecuaciones de Maxwell, para el electromagnetismo. Entonces, las unidades
de flujo en el sistema internacional es el Weber. El Weber. ¿Qué significa? Que un Weber equivale a una Tesla por metro cuadrado. Y la Tesla en unidades de Newton es un Newton sobre amperios por metros. Entonces, un Weber va a ser igual a una Tesla por metros cuadrados o equivale también a un Newton por metro sobre amperios. Esas serían las unidades de flujo. Ya está. Antes que nos gane la... Ahora vamos a llamar a asistencia un ratito. A ver, ¿dónde estamos? Se encuentra al arco, jóvenes, al arco Miranda. Araujo. Araujo presente, profesor. Se encuentra Araujo. Araujo presente, profesor. Atalaya. Presente, profesor. Uy, 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 uy. No hay nadie. Pardales. Presente Pardales. Chicos. ¿Aló? Profesor, ¿nos escucha? Joder, ¿me están escuchando o no? Sí, profesor. Sí, se le escucha. Se encuentra Barrantes. Uy. Estoy con un volumen bajo. ¿Aló? Ahora nos escucha, profesor. ¿Me han estado escuchando o no? Sí, profesor. Lo escuchamos, profesor. A nosotros Ah, nos escucha. ya. Lo que pasa es que... A ver, repito. Al arco se encuentra... Presente, profesor. Ok, Araujo. Araujo presente. Atalaya. Celaya presente. Estaba yo hablando como loco y yo estaba con mi volumen audífono bajo. No sé si me han escuchado la exposición. Sí, se ¿Me han escuchó. escuchado o no? Se Deben escucha, decirme profesor. al principio. Profesor, no escucho nada. Entonces, reviso, ¿no? Bueno, con la disculpa del caso. Bardales se encuentra. Presente Pardales. Ok, gracias. Barrantes. Presente. Ok. Bautista. Presente, profesor. Ok. Un poco de ánimo, jóvenes, por favor. Ya estamos llegando ya a la... pronto nos vamos a liberar del yugo español. Bendezú. Se encuentra Bendezú. No está. Verdejo. Verdejo presente. Ok. Calderón. Que se encuentra Calderón. Cayupe. Cayupa presente. Jocelyn. Chambi. Presente, profesor. Charearse.
Flores, Presente, profesor. Florian, González. ¿Se encuentra González? No está. Guillermo. Disculpe, González presente. Ok. Guillermo del Río. Presente, Guamaní. Guillermo. Ok. Machaca. Machaca presente, profesor. Ok. Martínez. Martínez presente, profesor. Narvarte. Presente, profesor. Bosís. Presente, profesor. Ok. Pacheco. Ok. Poma. Poma se encuentra. No Presente, está. profesor. Ok. Quispe. Quispe Jara. Quispe Nestares. Quispe Toscano. No están, ningunos. Ramírez Mendizábal. Ramírez presente. Ok. Rodríguez. ¿Qué más? Rojas Yáñez. Santa María. No está. Turriarte. ¿Se encuentra Turriarte? Está presente, profesor. Ok. Valdivia Delgado. Presente, profesor Valdivia Delgado. Ok. Valdivia Llana. Helen. No está. Valentín. Presente, profesor. Yanela, estás con unas ganas. ¿Qué pasa, Yanela? No toma café, tiene que tomar café o si no su maca, bastante maca. No, estoy un Picaña. poco mal de la garganta, profesor. Presente, profesor. Ay, Presente. Yanchelupa. Presente, profesor. Tiene que tener ánimos, ya y nos falta poco. En 15 días nos liberamos del yugo español. A ver, ¿quiénes faltan acá? ¿Bendezurria se encuentra o no? Calderón no está. Charriarse tampoco. Quispe Nestares está por ahí. No está. Quispe Toscano tampoco. Bien, entonces, Profesor, disculpe. dime. ¿Llamó a Guamaní? Guamaní, vamos a ver. Guamaní Ramos, sí, Guamaní Ramos, sí. ya lo corregí. Gracias, profesor. ¿Qué más? Santa María tampoco no está. Valdivia Llana no está. Ya está. Vamos a guardar. Listo. Listo, listo, listo. Ahora sí vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Correcto. En un campo magnético. A ver. Observen. Vamos a deducir. ¿Qué significa esto? Observen, ¿ah? Yo tengo una región donde el campo magnético está ingresando. Este es B input.
En esa región donde el campo es magnético ingresante, va a ingresar un protón en la dirección V. Están viendo la velocidad con V. Independientemente que sea, en este caso, si es protón, una partícula cargada positivamente, Q+, va a sufrir una fuerza lateral dirigida hacia el centro de curvatura. ¿Se dan cuenta? Y esta va a desarrollar una trayectoria circular. Entonces, la fuerza magnética, según Lorentz, en este caso, solamente, ahora vamos a ver, según Lorentz, me dice que la fuerza de Lorentz es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Correcto, pero como no tengo campo eléctrico, solamente tengo campo magnético, es decir, la fuerza magnética va a ser igual a QV por B. Esa sería mi fuerza de Lorentz. Fuerza lateral. Entonces, como la trayectoria es circular, entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética. Y esa fuerza centrípeta es V cuadrado entre R. Y esto debe ser igual a QV por B. Eliminamos V y de ahí obtenemos un ratito. A ver. Como la trayectoria es circular, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Correcto. Dinámica circular. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Correcto. Entonces, esta fuerza, que es la fuerza centrípeta, es igual a la fuerza magnética. Y este debe ser igual a M por V sobre R. Correcto. Entonces, la fuerza magnética es la carga por la magnitud de V por B. Ahora sí, eliminamos V y vamos a obtener el radio de la trayectoria. Va a ser igual a la masa por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Ecuación 5. Esta viene a ser radio de la trayectoria. Correcto. Primera conclusión. Segunda conclusión. La velocidad angular
omega. Entonces omega es igual a V entre el radio. V entre el radio. Radio es MB entre Q por B. Entonces la frecuencia angular va a ser Q por B entre la masa. Por lo tanto, la frecuencia angular va a ser la carga por la magnitud del campo entre la masa de la partícula. Esto sería en radianes por segundo. ¿Y qué más? La otra conclusión vendría a ser la frecuencia lineal, que se mide en revoluciones por segundo. ¿Cuántas vueltas está dando? F o nu. Entonces la frecuencia es igual a omega entre 2pi. Y omega es Q por B entre 2pi m. ¿Correcto? Ya tenemos entonces la frecuencia angular. ¿Qué más? La frecuencia, etc. Entonces, con ese ejemplo, o con ese concepto, podemos hacer, desarrollar, nos queda todavía 10 minutos, el ejemplo. Ahí está. Ejemplo. Dice, una partícula con energía cinética de 2 keV se dispara en un campo magnético de magnitud de 0.1 Tesla. De tal manera que la velocidad hace un ángulo de θ igual a 89 grados con el campo magnético. Calcula el radio, el periodo y el paso de la hélice que forma la trayectoria, suponiendo que se trata de un positrón. B, repita para el protón. A ver. Vamos a ver rápidamente porque tengo que entrar al laboratorio. Solución. Me está dando la energía cinética. La energía cinética es 1/2 de mv cuadrado. ¿Correcto? Entonces de acá, V va a ser 2 veces la energía cinética entre la masa. Así. Ahora, esta velocidad que ustedes están viendo en la gráfica
la velocidad tiene dos componentes. Una componente paralela más una componente perpendicular. ¿Correcto? Entonces la componente paralela va a ser igual a V por el coseno. Vamos a poner coseno de teta. Este ángulo teta. Coseno de teta. Y el V perpendicular será V por el seno de teta. ¿Correcto? Ya está. Entonces de acá puedo determinar que el V paralelo va a ser 2 por energía cinética entre la masa por el coseno de teta. Y la componente perpendicular va a ser igual a la raíz de 2 veces energía cinética por el seno de teta. Ecuación 5. Ya está. Del concepto. ¿Qué dice el concepto? Que el radio de la trayectoria es igual a la masa por la velocidad entre la carga por la magnitud. Y esta viene a ser la componente perpendicular. ¿Correcto? Entonces sería M entre Q por B por la componente perpendicular, que es la raíz de 2 veces la energía cinética entre la masa por el seno de teta. Ese sería el radio. El periodo va a ser igual a 2pi el radio entre la componente perpendicular. O 2pi por la masa entre la carga por el campo. ¿Qué más? El avance. Avance. En algunos libros el avance es Z o algunos libros P. ¿Cómo se mide? El producto de la velocidad de la componente paralela por el periodo. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, observen acá. Suponiendo que esta es la trayectoria, ¿no? Que estamos viendo. Ahí está. La distancia entre cada trayectoria es el avance y es igual a Z. ¿Correcto? Entonces, la distancia entre cada trayectoria Z o P es igual a la componente paralela de la velocidad por el periodo. Es decir, Z va a ser igual a la componente paralela. Y la componente paralela es raíz de 2 veces la energía cinética entre la masa por el coseno de teta por el periodo. Es decir, 2 veces la energía cinética entre la masa por el coseno de teta por el periodo. Y el periodo es 2pi por M entre Q por B. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, la masa del protón es igual a 1.67 por 10 a la menos 27. Y la masa del positrón debe ser igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Qué más necesitamos? La carga, ¿no? La carga del protón es la 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Nada más.
Con esos datos, entonces se puede hallar esos parámetros que nos están pidiendo. Bien, jóvenes, nos quedamos acá. Tengo laboratorio de física 1. Bien, chicos, entonces estaremos, la próxima semana nos estamos viendo en el parcial. Profesor, ¿hasta El qué parcial tema? viene hasta el tema anterior a esta sesión, hasta circuito de corriente directa e incluye, creo que también circuitos con RC. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Cuídense. Bien. Claro, profesor. Gracias. Profesor, Sí, dime. las notas de la PC1, ¿eso cuándo nos van a subir? Las notas de práctica calificada, supongo que corresponde al profesor Salcedo, no sé si ya lo subió, y las prácticas de laboratorio le corresponde, perdón, al revés, las prácticas calificadas el profesor Valdivia, y yo ya les he entregado sus notas adicionales. No se olviden, por favor, la nota, el trabajo para la nota adicional de su examen parcial, ¿ah? Eso tienen que entregarme máximo el día sábado. Y la nota de laboratorio Hasta es... este tema viene el dime. parcial, ¿verdad? ¿Cómo? Hasta este tema viene el parcial, ¿verdad? No, hasta el tema de anterior, hasta circuito de corriente directa y circuitos RC. Nada más. Revisen todo el material del, ¿cómo se llama el libro? De Jan Kolick, volumen 2, Serway y Sears, ¿no? Esos libros creo que tienen solucionarios para que vayan revisando. Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego.